Y nuestra idea con este curso, donde Gerardo Gutiérrez nos ha hecho la encomienda de transmitir, es precisamente sensibilizar a los consejeros, a los presidentes de los consejos, a los socios potenciales, a los jóvenes empresarios y a los miembros del staff de los centros empresariales, la naturaleza propia de la Coparmex, el significado que tiene la Coparmex y hacia dónde vamos, lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir, qué proponemos para nuestro país como organización empresarial. Y eso pretendemos reflexionar juntos estas próximas 6 horas, no es cierto, 2 horas. Como les decía, el curso tiene 4 módulos. Inicialmente es hablar un poquito de la historia. Cada hombre, mujer, viene de una familia, tiene una naturaleza propia. Hay veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué los de mi familia tienen esta característica? ¿Por qué somos así? Pues porque en la historia alguien que llegó aquí, un antepasado, algo que sucedió con la familia, marcó la familia y le dio una personalidad. Y las familias vamos teniendo distintas características, talentos, inclinaciones, de acuerdo a nuestra propia historia y de acuerdo a nuestros antepasados. Y también lo que vamos haciendo cada uno de nosotros. Por eso es importante hablar de historia, pero no tocar la historia como algo muy extenso, porque solamente es lo que nos marca, nos da personalidad y nos da alguna explicación de cómo somos hoy en día. Y hablar en este primer módulo ligado a la historia, pues de estos principios y valores de la Coparmex, que es un crisol con lo cual nosotros interpretamos un suceso, un reto, un problema que tenemos en las distintas comunidades, donde estamos, pasamos a través de ese crisol el problema o el reto, y entonces lo podemos interpretar y tener una propuesta de solución. Después, pues, hablaremos del plan estratégico, del plan de trabajo de nuestro presidente, de cómo estamos haciendo las cosas hoy y hacia dónde vamos y qué proponemos. Posteriormente, la estructura de Coparmex, para que los que no la conozcan, pues todos conozcan cómo estamos organizados para llevar a cabo nuestro plan estratégico y el plan del presidente. Y finalmente, lo que nosotros en Coparmex esperamos de ustedes, que están construyendo el México de hoy. El México no se construye en Insurgente Sur 950, que son las oficinas de la Coparmex, no se construye en Los Pinos, no se construye en el Congreso, se construye aquí, en tu empresa, en tu familia, en lo que te toca hacer a ti y me toca hacer a mí. Ahí es donde estamos construyendo el México de hoy. Y el México lo construimos todos y juntos, en la medida de que nos podamos unir, que podamos identificar, que podamos tener objetivos compartidos y entonces trabajar juntos hacia un camino que sea el camino suficientemente ancho, pero que tenga un sentido. Ancho para que cada quien, de acuerdo a sus propios talentos, sus propias inclinaciones, sus propias maneras de pensar, pueda moverse en él, pero que tenga un sentido y que vayamos todos juntos. Esa es la idea, y esa es la idea de este curso o esta plática del día de hoy. Nosotros, pues, ¿quiénes somos? Pues Coparmex significa Confederación Patronal de la República Mexicana. Y somos un sindicato. Somos un sindicato que tiene características muy interesantes. Somos de afiliación voluntaria. Algunas personas nos confunden y creen que somos una cámara. Me da mucho gusto que ayer se haya hecho muy manifiesto que somos un sindicato y que pues nos unimos como empresarios porque tenemos intereses compartidos. Y la organización sindical es la unión de 2 o más personas que se unen para crecer, que se unen para desarrollarse, que tienen intereses compartidos y tienen una propuesta compartida. Y esa es la naturaleza de nosotros. Nosotros no somos una cámara porque las cámaras se dan por la creación de una ley donde pretendía esa ley o pretende esa ley que se unan los que tienen oficios similares. Entonces cada uno de nosotros pues pertenecemos a una cámara por la naturaleza propia de nuestra empresa. Y esa cámara tiene la obligación o la misión de ir resolviendo las cosas cotidianas del propio giro de nuestras empresas. Pero en nuestro sindicato pues vemos un entorno, como hoy lo vamos a platicar, para que las empresas se desarrollen, generen empleos, generen riqueza y que ésta pueda ser repartida con responsabilidad social. Esa es la característica, somos un sindicato
Y somos una organización política. Algunas veces nos da así como un poquito de miedo, empresarios en la política. No, sí somos una organización política porque nos interesa muchísimo influir en políticas públicas, en la toma de decisiones públicas en las distintas comunidades en donde estamos. Por tanto, tenemos que ser políticos. El presidente del centro empresarial tiene que tener conocimientos políticos, pero nunca podremos ser partidistas, porque al ser partidistas, entonces segregaríamos a algunos de nuestros asociados, porque cada quien tenemos que respetar, cada quien tendrá su propia afiliación política, orientación política. Pero en el caso de la Coparmex, pues no podemos pertenecer a un partido político, porque entonces ya enmarcaría la autoridad moral o la voz pública de la propia Coparmex. Pero sí políticos porque nos interesa influir con ellos. Y pertenecemos a una organización que durante más de 80 años ha estado marcando la agenda empresarial con propuestas positivas, con propuestas de desarrollo para nuestro país. Nuestro fundador fue don Luis Quesada en 1929. Algunos inclusive que nos confunden con un partido político por el color, pues están realmente muy equivocados, porque ese partido político nació 10 años después. Nosotros nacimos en el 29, ellos se conformaron en el 39. Y nace a raíz, este señor es hijo del fundador del Grupo Monterrey, o fue hijo. Era el director de Relaciones Industriales del Grupo Monterrey, o creo que solo de cervecería, que era donde empezaron ellos. Y él llevaba, pues, había sido formado en los Estados Unidos, y él llevaba, pues, las relaciones entre la empresa y los colaboradores de la empresa. Y para él era muy dramática la iniciativa del presidente Portes Gil de la Ley Federal del Trabajo que se estaba publicando, y en donde se incentivaba la creación de los sindicatos. Y entonces él dice, bueno, con esa misma ley vamos a hacer un sindicato, pero de empresarios. Y entonces están en la misma plataforma junto con nuestros colaboradores para poder llevar mejor las relaciones. En un entorno hostil, en un entorno en donde lo que se buscaba era el enfrentamiento entre la lucha de clases, que entonces estaba muy en boga y era como una corriente ideológica. En ese entorno, don Luis Quesada convoca a empresarios de distintas organizaciones para que formemos un sindicato empresarial. En 1929 en el mundo, pues teníamos estados totalitarios, tanto de un extremo como del otro extremo. Era el entorno en donde se buscaba o se pensaba que era el Estado, que era el gobierno ejerciendo el liderazgo del Estado, el que marcaba y controlaba todas las actividades políticas, sociales y económicas de un país. Y así teníamos estados fascistas como teníamos estados comunistas, ¿verdad? Y teníamos en el 29 la peor crisis económica que hasta la fecha se había tenido, y pues bueno, que probablemente hasta la fecha se ha tenido, esperemos que así sea, aunque cabe reflexionar que probablemente estemos en medio del inicio de una gran crisis económica que esperemos que se resuelva entre los problemas de Estados Unidos y los problemas de Europa. Ahora resulta que oyendo y leyendo algunos articulistas decían que nos deberían de consultar a nosotros, que hemos pasado varias crisis, varios recortes de gobierno, que les podemos dar consejos, que no se pongan tan nerviosos los griegos, que van a salir adelante, ¿verdad? Además necesitamos que no estén tan nerviosos para que no se nos venga para acá. En México, pues estábamos en el 29, también se estaba creando el sistema político mexicano. Ese sistema que hoy en día todavía heredamos algunas de las instituciones que se fueron formando en aquel entonces. Instituciones buenas, malas, transformadas, pero hoy en día tenemos el beneficio o el padecimiento de esas grandes instituciones que se fueron formando durante muchos años de gobierno. Y un marco legal que atacaba a la empresa privada, una ideología, el sistema mexicano se estaba formando en una ideología más bien cargada hacia la izquierda socialista y antiempresarial. Esta confusión que
que le molestaba a don Luis y proponía de enfrentar a los colaboradores de la empresa con la propia empresa. Y que bueno, pues todos los que tenemos unos cuantos años la vivimos y que todavía de repente hay algunos discursos en ese sentido en donde quieren enfrentarnos a unos contra otros. Y en la realidad vamos juntos, porque el hacer empresa, nosotros que nos toca hacer una empresa, soñamos en algo, pero sabemos también que no podemos llegar al sueño que queremos si no tenemos a otras personas, hombres y mujeres que nos acompañen, que nos ayuden a llegar a ese sueño. Y ese sueño será compartido. Al llegar a ese sueño, en el crecimiento hacia ese sueño, lo vamos compartiendo con nuestros propios colaboradores para llegar a él. Y el concepto de democracia en 1929 en México, pues poco se conocía. Unos cuantos afortunados habían tenido la oportunidad de estudiar y habían tenido la oportunidad de conocer estos conceptos, que a lo mejor para los jóvenes puede ser algo así como ¿por qué? Pues bueno, para la mayor parte de las personas no lo conocían el término de democracia. Distintas etapas ha tenido la Coparmex, desde la lucha ideológica para poder, la lucha jurídica para poder defendernos de nuestra razón de ser, y después empezamos a decir, bueno, ya estamos conformados, ahora qué clase de organización queremos tener. Y entonces tuvimos una etapa en donde los actores de la Coparmex deciden tener una doctrina, es decir, una serie de principios que hoy los vamos a tocar, algunos de ellos, con una orientación humanista, que era la propuesta, y que era la propuesta de ir juntos con nuestros colaboradores, no estar divorciados en una lucha constante, sino al contrario, tener un compartir sobre el reconocimiento de la persona. Y posteriormente el Coparmex se fue dando cuenta que era necesario en esta historia del país ir preparando al empresario y a sus principales colaboradores. Se fundaron muchos centros empresariales en todo el país y se fue teniendo esa vocación de cursos de preparación, de tal forma de coadyuvar al crecimiento, al desarrollo de las empresas. Y después entramos a la época de la crisis, en donde le hemos llamado la crisis porque pues fue la época en donde se renovó esta idea de la lucha de clases, esta idea de enfrentar a los empresarios con el gobierno, de enfrentar a los empresarios con los colaboradores de las empresas. Y era en aquella época del régimen presidencialista en donde pues si el presidente, el gobernador o el presidente municipal preguntaba ¿qué horas son?, ¿qué le contestábamos? Las que usted quiera, señor presidente. Y en la Coparmex, como nos ha distinguido la libertad, la independencia, la seguridad y el hablar con la verdad, pues no les gustaba que no les pudieras decir las que usted quiera, señor presidente. Y entonces lo decimos con mucha alegría, con mucho orgullo, pero pues también marca lo que somos y por eso lo decimos. Porque al ser independientes y al no seguirle el rollo al gobernante, sino al hablar con la verdad, pues el presidente nacional el presidente nacional de Coparmex fue declarado en el Congreso de la Unión traidor a la patria. Y entonces para nosotros ha sido así como un hito que marcó la personalidad de la Coparmex. Si el presidente es distinguido con el término de traidor a la patria, podríamos decirnos que es a la patria que alguien quería construir y que nosotros ayudamos a que no llegara, a la patria de dependencia, y que como a nosotros nos distingue la libertad, la independencia, pues entonces marca mucho la personalidad de lo que es Coparmex y de lo que propone Coparmex. Solamente un slide más después de este, vamos a hablar de principios y de valores. Y luego, ¿cómo los aplicamos? Pero de hecho, podemos ir platicando. Para nosotros, como una organización humanista, el hombre, por supuesto, hombre-mujer, es el centro de toda actividad humana. Las empresas, las instituciones, las hacemos los hombres para los hombres, no los hombres para las instituciones. No puede estar arriba de la persona ninguna institución o
una organización superior a él. Las instituciones son para servir a los hombres y las hacemos los hombres. Entonces, el hombre es el centro de toda actividad humana. Claro, con una dimensión trascendente para los que somos creyentes, pero el hombre es el origen y fin de todo lo que hacemos las personas. Entonces creemos en el hombre, en la persona. Y entonces tenemos un capítulo de persona y sociedad porque sabemos que la persona no puede sola. Porque la persona tiene que estar acompañada en sociedad. Entonces creemos en la persona como el centro y creemos en la familia como la organización que forma a las personas para vivir en sociedad. La familia como la célula básica de la sociedad. Y creemos en la empresa como la célula básica de la economía. Hoy en día, afortunadamente, 80 de cada 100 empleos los generamos en las empresas privadas. Tenemos que ir como los países desarrollados a generar 90 de cada 100 empleos. Pero hoy en día, 80 de cada 100 empleos los tenemos en empresas. Entonces, creemos en tres dimensiones: en persona y sociedad, en familia y en empresa. Y todo hombre es persona. Creemos en la persona. Y todo hombre es persona, sujeto, dueño de sus propios actos. Para nosotros que estamos aquí, que somos adultos todos, nos suena como lógico, ¿no? Todo hombre es persona, sujeto, dueño de sus propios actos. Pero de veras, vivimos en una cultura de que somos dueños de nuestros propios actos. De veras en tu empresa, que tú eres el líder de tu empresa, que mucha gente confía en ti y que tú pones la cultura, eres factor importante de fundar la cultura de tu propia empresa. En tu empresa, todo hombre es reconocido como persona y es sujeto, dueño de sus propios actos. Yo me lo pregunto, porque no viviremos en una cultura de la culpa. No sé si a ustedes les ha tocado, no sé si en sus casas pase así o en sus empresas, pero no sé si, por ejemplo, por poner el ejemplo, que llegas a tu casa y de repente el control remoto, que hoy en día es un instrumento muy importante de convivencia familiar, se rompió. Y preguntas, ¿qué pasó aquí? No sé. ¿A quién se le rompió? No sé. No sé si les ha pasado, pero cuando mis hijos estaban en casa solía suceder, ¿no? Cuando llegas a la empresa, por ejemplo, para poner un ejemplo, y se descompuso el fax, que para los jóvenes el fax era un instrumento muy importante, que se usaba en las empresas para transmitir documentos. Hoy ya casi no se usa. Y se descompuso el fax, por ejemplo, o el escáner, y llegas y preguntas, ¿qué pasó aquí? No sé. ¿A quién se le descompuso? No sé. Y es más, llegaste de buenas. O sea, no los vas a regañar. Tú lo que quieres es averiguar qué pasó porque algo falló en un proceso y que a ti te gustaría que no volviera a suceder. Pues casi nadie se hace responsable y diga, yo fui. No les... O aquí en Hermosillo es diferente. Aquí no pasa. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en donde el que comete un error vale menos. Entonces, ya al valer menos, pues ya no está al mismo nivel de los demás. Si no sabes, vales menos. Si te fue mal, vales menos. Entonces, prefieres que no te descubran que a ti te sucedió. Y en lugar de poder investigar por qué te sucedió para poder corregir un proceso, pues vale más que quede en el anonimato. No vaya a ser que piensen que soy menos que los demás. Porque vivimos en lo que nos califican los demás a nosotros, ¿no? Entonces, somos dueños de nuestros propios actos. Cuando éramos niños íbamos al kinder, la maestra nos ponía una estrellita, ¿no es cierto? Si nos portábamos bien, no sé si les tocó a ustedes. Y si te la ponía, y te la ponía muy temprano, y salías al recreo, ahí le andabas poniendo salivita para que quedara y caminar por los pasillos y te vieran que traías la estrellita. Pero sobre todo, querías que te recogiera tu mamá y que te viera la estrellita. ¿Qué quería decir eso? La maestra decía que eras un buen niño o una buena niña, ¿no es cierto? La maestra decía. Luego pasas a primaria y la maestra o el maestro te escribe en un papelito las calificaciones.
y te pone 10, 9, 6 o 5. Si tienes 10, corres a que te firme tu mamá o tu papá. Si tienes 5 o 6, pues ahí andas escondiendo, inventando la firma de tu papá, ¿no? Y luego a la secundaria lo mismo. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos en la función de que ellos digan si somos buenos o somos malos. Inclusive, ¿no te has llegado a sorprender que algunas veces, si ya eres papá o eres empresario, te sorprende queriendo en tu mente que los demás sepan que eres un buen papá? Que los demás digan que eres un buen papá o eres un buen empresario. No estamos mucho en función de lo que las otras personas piensan de nosotros. Y entonces, si estamos en función y vivimos en una cultura así, somos sujetos dueños de nuestros propios actos. Tus colaboradores en la empresa están buscándote los ojos para hacerte la barba, para que les pongas estrellita, o son sujetos dueños de sus propios actos. Y hay una diferencia enorme, porque de repente nos desesperamos con nuestros colaboradores porque no traen puesta la camiseta. Pues porque no los dejamos ni siquiera que se la pongan. Porque no son sujetos dueños de sus propios actos. Están en función muchas veces de que les pongamos la estrellita para que puedan tener aumento de sueldo. O los bonos navideños, que en algunas empresas están sujetas al juicio del propio patrón. No hay una regla escrita, entonces te andan buscando los ojos. Todo diciembre te hacen la barba para que el bono pues, sea generoso para ellos. Vivimos realmente en una cultura de la culpa y tenemos que romper con ella para que seamos sujetos dueños de nuestros propios actos. Y si se te descompuso el escáner, no pasa nada. Oye, no lo rompiste y no te vuelve a suceder. Si cometiste un error, no pasa nada. Para los que somos un poco mayores, si de los errores aprendemos, los errores son la fuente de crecimiento, ¿o no? Digo, si siempre te va bien, un día te tiene que ir mal, y cuando te va mal, creces más. De hecho, creces más con los obstáculos y los problemas que con los puros éxitos. Entonces tenemos que reflexionar si en la familia, en mi empresa, en la comunidad, estamos viviendo una cultura donde los hombres, mujeres y hombres, seamos sujetos, dueños de nuestros propios actos y somos personas. Porque precisamente esa es la característica de la persona. La persona es libre y la persona es dueña de sus propios actos. La persona adulta, por supuesto. Nosotros creemos que todas las personas son iguales, esencialmente. Claro, por supuesto, hombres y mujeres tenemos características en lo general diferentes, o talentos diferentes en la empresa, el grupo de personas, pero en esencia somos iguales. Y somos iguales en cuanto a nuestro origen de existencia, nuestra naturaleza y nuestro fin. Pero de verdad, vivimos en la empresa que todos somos iguales. Todos tenemos dignidad al ser personas. Y vivimos y nos sentimos que tenemos la misma dignidad, o de repente hay algunos que flotan. Porque, por ejemplo, cuando le dan el nombramiento a un nuevo gerente, ¿no sienten de repente como que la Virgen les habla? Y vemos a los demás así un poquito para abajo. O al nuevo presidente, que lo acaban de subir de presidente, y de repente siente que, pues que, ¿no? Pero eso es todavía más dramático en nuestras propias casas, con la gente más humilde, en nuestros propios trabajos. Todos tenemos la misma dignidad y la respetamos, la dignidad de todos. Porque la dignidad tiene que ser respetada, promovida y valorada. Pero lo más grave para mí es que los que estamos aquí sí sabemos que tenemos una misma dignidad todos. Creo que se nos hace como de parvularios. Pero tu gente sabe que tiene la misma dignidad que tú. Porque tú eres el líder de tu empresa. Y es tuya la responsabilidad que todos en tu empresa sepan que tienen una misma dignidad. Porque hay algunas personas que tienen menos oportunidades, que no han sabido distinguir que no es cuestión de dinero, de conocimientos, para tener una dignidad similar. Y entonces es tu responsabilidad
que la dignidad de las personas en tu empresa sea promovida, valorada y respetada. Es tu responsabilidad. Y aquel que no sepa que tiene la misma dignidad que tú, lo tiene que saber, lo tiene que sentir. No solamente que los demás se la respeten, sino que él mismo sienta que tiene la misma dignidad, que tiene dignidad. Y entonces en algunas ocasiones nuestros colaboradores podrían irse por el camino fácil y no respetar la dignidad para lograr alguna decisión. Y respetar la dignidad de nuestros colaboradores significa un esfuerzo más de liderazgo para que verdaderamente trabajemos en el bien común, junto con nuestra propia gente, junto con nuestros propios colaboradores. Y entonces sí, creemos en la dignidad. Todas las personas tienen la misma dignidad por el simple hecho de ser persona. Y yo aquí aprovecho para una discusión social que tenemos en México. ¿Me ven ustedes como persona? Yo parezco persona. ¿Sí? ¿Sí me ves como persona? Si de repente, todos nos vemos como personas los que estamos aquí, ¿verdad? Somos personas, por tanto tenemos dignidad, ¿no es cierto? Si de repente por algún motivo yo ya no tengo estos dos brazos, ¿seguiré siendo persona? Y si ya no tengo las dos piernas y los dos brazos, ¿seguiré siendo persona? Si de repente ya no puedo hablar, ¿seguiré siendo persona? Quizá seguiré siendo persona y seguiré teniendo la misma dignidad, pero ya no podré defender mi dignidad porque ya no tengo dos brazos, ya no tengo dos piernas y ya no puedo hablar, pero de alguna forma me defiendo. Pero si de repente pierdo mis facultades mentales, ¿seguiré siendo persona? Ya no tengo brazos, ya no tengo piernas, ya no puedo hablar y tampoco puedo pensar. ¿Sigo siendo persona? Diputado Ya soy diputado. Pero si yo ya no puedo defender, promover y respetar mi dignidad, hacer respetar mi dignidad, pues tendrá que haber alguien que me ayude a respetar mi dignidad. Entonces, soy persona, desde que tengo vida, tengo dignidad. No necesito ojitos, manitas, piernitas para tener dignidad. Si yo no la puedo defender, alguien tiene que venir a defender mi dignidad. Y no hablemos de credos religiosos. Mientras tengas vida y desde que tienes vida, tienes dignidad, porque eres persona. Si no la puedes defender, alguien la tiene que defender por ti. Y entonces sí discutamos desde cuándo hay vida, pero nada más discutamos desde cuándo hay vida. Y los que somos papás, no sé cuántos de aquí somos papás, bueno, que nos tocó ir al ginecólogo, hombres acompañando a la mujer, por supuesto. Y ya nos tocó la etapa del ultrasonido. Yo no sé si me pueden decir qué sintieron cuando vieron ese foquito que se prendía y se apagaba. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien le tocó? ¿No les tocó? ¿A nadie le ha tocado eso? ¿Eh? ¿A ti te ha tocado? ¿Y qué sentiste? Muy bonito. Exactamente. Pero fíjate lo que acabas de decir, y más porque es mi primer hijo. Por tanto, ese puntito, que no tenía piernitas, que no tenía nada, para ti ya significaba que era tu primer hijo. Es decir, había vida ahí. No porque crees en Dios, o porque eres católico, o protestante, o lo que quisieras ser, sino lo que tú sentiste es que había vida ahí. Bueno, pues discutamos desde cuándo hay vida. Pero para nosotros, toda persona tiene dignidad y se está respetando, se está reconociendo y se está promoviendo la dignidad, porque al ser reconocida y promovida, se crece como seres humanos y por tanto se crece en la libertad y en la responsabilidad. Al ser humano le es indispensable, o sea, está ligado a él indiscutiblemente por naturaleza la libertad y la responsabilidad, que son los otros dos valores que quería platicar con ustedes. Los empresarios somos la expresión social más cercana a la libertad. Por eso somos empresarios, por eso nos gusta la innovación, la creatividad, por eso hemos dedicado nuestra vocación hacia el ser empresarios. Entonces en Coparmex pues tenemos que pensar en la libertad
Y también sabemos que la libertad no puede desligarse de la responsabilidad. Eso lo tienen que ir aprendiendo los jóvenes adolescentes. Cuando tú formas al adolescente, le vas dando libertad, pero a la medida que él usa bien su libertad con responsabilidad, le das más, o recoges así como una cañita de pescar, y vuelves a dar, ¿no? ¿No es cierto? Así vas formando. Y en tu empresa se vive la libertad. ¿Fomentas la libertad? ¿O somos de las personas que decimos, no, yo no te pago más para pensar. Aquí el que piensa soy yo. Tú ponte a jalar lo que yo te dije. Vivimos la libertad. Porque hay veces es más fácil es muy fuerte, pero tener esclavos, ¿no? Que hagan lo que tú dices. Estás promoviendo a las personas en tu empresa. Y les digo una cosa, es negocio, muy buen negocio, que las personas piensen, tengan libertad y tengan creatividad en nuestras propias empresas. Muchas veces nos da miedo, nos da mucho miedo porque, ¿y si le enseño y luego se me va? ¿Y si se me va y si pone mi mismo negocio enfrente de mí? Y yo aquí me acuerdo de don Lorenzo Servirge, porque don Lorenzo tienen en Bimbo una escuela para choferes, ¿no? Entonces, meten 100 choferes a una generación, de la cual Bimbo solo se queda con el 10% de los choferes. Entonces un día le preguntaron a él y le dijeron, oiga, pues ¿por qué le gasta tanto? ¿No debería de gastar menos? No, le dicen. A mí me interesan el 10% que más se adapte a la filosofía de mi empresa, que hayan conocido mejor, aprendido las técnicas y tal. Pero el otro 90% van a andar en las carreteras y se van a encontrar con mis propios choferes. Vale más que pensemos parecido, que andamos con técnicas parecidas. Y entonces tendré pues mejores gentes con las cuales van a convivir mis propios choferes en las carreteras. Si yo preparo a una persona y pone una competencia y la persona piensa como yo y está en el mismo negocio que yo, pero es mi competencia, ¿qué mejor tener una competencia que piensa como tú? Que luego no les puedes ni hablar a los de la competencia para por lo menos tener unas normas de convivencia. Entonces, como que de repente podríamos inclusive corrernos el riesgo y nos va a ir mejor que las personas vivan en la libertad, en la creatividad, conociendo que libertad y responsabilidad son indiscutiblemente unidas siempre. Y creemos en la justicia como la voluntad de dar y respetar lo que a cada uno le corresponde. Pero no solamente eso, dar y respetar lo que a cada uno le corresponde. Implica también el reconocimiento y el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades contraídas. Eso es justicia. Porque muchas veces tus hijos o tus colaboradores te dicen, usted no es justo, porque no nos paga a todos lo mismo, porque no nos da el mismo domingo a todos. A 20 pesos nos tendrías que dar a todos. Eso no es justicia. Justicia es darle a lo que cada quien le corresponde. Eso lo entendemos más o menos bien los papás, porque a un hijo le das de acuerdo a sus circunstancias, a sus talentos y al otro también, y a tus colaboradores también. Y eso lleva también como justicia que la persona también sepa que lo que recibe es a cambio de una obligación y una responsabilidad contraída. No es, por un lado, no se lo das como una dádiva, como un padre, sino se lo das porque le corresponde, pero al mismo tiempo a él le corresponde. Y si le corresponde cumplir lo que se espera de él. Y si se trastoca esta relación, deja de haber justicia en esa relación. Y esa es la verdadera justicia. Darle y respetar lo que a cada uno le corresponde, pero que cada parte cumpla lo que se espera y lo que se comprometió a hacer. Yo creo que es muy difícil ahí discernir lo que es justo y lo que no es justo, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde. Por ejemplo, que tengo una hija que está ahorita en plena aborrecencia, los casos me dicen, no es justo, me dice, pues yo no soy juez, no te puedo decir si es justo o no es justo, porque no soy juez, pero uno hace pues lo que considera conveniente, lo que uno considera justo. Si fuera juez, pues sí fuera realmente justicia, pero como uno no sabe de jurisprudencia, pues uno como papá pues va aprendiendo.
Cuando más son 2 hijos, pues no aprendiste mucho, ¿no? Cuando tienes muchos, pues a lo mejor el último ya eres más conocedor de leyes. Pero sí es muy difícil, igual en las oficinas, en las empresas, cuando te digan, pues es que no se me hace justo, pues es lo que marca la ley, o es lo que uno cree que puede dar. Pero yo creo que podemos estar toda la tarde hablando de justicia, más de justicia laboral, que es un tema yo creo que muy delicado, ¿no? Fíjate que es un tema importantísimo, porque de repente piensas y confundes tu labor como padre, inclusive formador, como líder de tu propia empresa, tomador de decisiones trascendentes acerca del sentido de la justicia. Y de repente te sorprendes pensando que es justo dar un aumento salarial del 5% a todos parejos. O fijar los salarios de acuerdo a la antigüedad. Entonces todos los que tengan 3 años ganan tanto. Y entonces de repente tú podrías decir, eso es lo que es justo. Lo que es justo es tener unas reglas claras y decirle al colaborador, como se lo dices al hijo mientras va aprendiendo y vive en tu casa. Las reglas son estas. ¿Quieres colaborar conmigo? Sí. El salario que yo te voy a pagar es en estas condiciones. El bono que yo te voy a pagar es en estas condiciones. ¿Y lo cumples? Eso es justicia. ¿Quieres? Porque a nadie lo vas a tener a fuerza. Si las reglas son claras, no tienes un problema de interpretación. Muchas veces no ponemos reglas porque no nos conviene, porque le tenemos miedo a cumplir las reglas. Entonces ahí le vamos dando conforme la coyuntura nos lleva. Pero en términos de justicia laboral, lo que verdaderamente es justo, que le pongas tú las reglas claras y que el trabajador sepa a qué se atiene al trabajar contigo, al colaborar contigo. Y que en términos de justicia, de darle a cada quien lo que le corresponde, resuelves mucho a través de la productividad y de la eficiencia, no de la antigüedad y del amiguismo o del escalafón. Si tú pones reglas en donde cada quien sabe, y ahorita vamos a hablar del tema de solidaridad, pero cada quien sabe las reglas claras y nos comprendemos como seres humanos, entonces el colaborador sabe a qué se atiene y qué se espera de él. Y tú sabes a qué te atienes porque tienes que responder a lo que les ofreciste. En el término de los hijos, pues sí, la joven adolescente, como el joven adolescente, está aprendiendo el término de justicia. Y siempre te van a decir que no es justo, como te van a decir, todos van a ir, papá, todos van a ir. Y les hablas a 2, 3 papás y no van a ir todos, pero para ellos todos van a ir y no es justo que nada más a ella no la dejes ir, ¿verdad? Pero en el término de lo que a cada quien le corresponde y cumplir con las obligaciones contraídas, pues puedes ir resolviendo lo que a ella le corresponde y cómo tiene que cumplir con las obligaciones contraídas en el ejercicio de la responsabilidad y de la libertad. A mí me parece que sí nos hemos confundido en el término de paternalismo, inclusive en las propias empresas. Es más, en las relaciones político-sociales, porque entonces viene el senador, por poner el ejemplo, y no el gobernador, y dice, les regalé esto. Pues ¿cuál les regalé? Yo les di esto. Pues ¿cuál les di? Si es del presupuesto que es de todos, es tu obligación dar. Eso sí es justicia, que se lo des. La forma en cómo se lo des, pues ya hablaríamos profundizaríamos un poquito más. Pero nosotros no somos los papás de nuestros colaboradores. Nosotros no somos los que le resolvemos la vida a nuestros colaboradores. Ese tiempo ya pasó. Nosotros queremos tener personas intensas, creativas, que exploten a hacer lo mejor de sí mismos dentro de la propia empresa. Y para eso, tenemos que tener reglas claras entre ellos y nosotros. Les estamos compartiendo nuestro sueño. Ellos están sumando a nuestro sueño y están sumando sus propios sueños. Y entonces con reglas claras sabemos si podemos compartir el sueño y llegar juntos al sueño. Ir construyendo juntos el sueño de él y el sueño propio. Si quieres lo seguimos discutiendo en el transcurso de la conversación. No, traigo a mi hija. Órale. Creemos en la paz social como la convivencia armónica que requiere el respeto a las leyes, a las reglas, ¿no? En tu empresa debemos de buscar que haya paz social. Y luego decimos, sí, a mí no me gustan los chismes, ¿no?
pero ya se fijó usted. Y luego le hablamos de la competencia, ¿no? Queremos la paz social en tu empresa. ¿Se vive la paz social? ¿Se respetan las normas que existen? ¿Hay normas para la convivencia en tu propia empresa? Pero no entendemos solamente la paz social, el respeto a las leyes, sino que además de eso, y más todavía, el sentido ético y de justicia, de esta justicia, y el recto ejercicio de la autoridad y del poder. El recto ejercicio de la autoridad y del poder. Cuando volteamos a ver a la autoridad civil, lo vemos eso claro, ¿no? Decimos, volteamos a ver y juzgamos el recto ejercicio de la autoridad del presidente municipal, del gobernador o del presidente de la República. Tenemos elementos para juzgar o interpretar su desempeño en el recto ejercicio de la autoridad y del poder. Y en tu empresa hay un recto ejercicio de la autoridad y del poder que conlleve a la paz social. Porque hay veces no queremos que haya leyes, pues porque nosotros ahí le vamos dando, nos vamos acomodando. Aquí se entra a las 8, pero yo tengo un desayuno todos los días y entonces llego a las 10. Es que yo soy jefe. El recto ejercicio de la autoridad y del poder es para inspirar, es para provocar la unidad de las gentes que están junto contigo construyendo tu sueño. El recto ejercicio de la autoridad que te toca, que te corresponde, que estás ejerciendo, al ser padre inclusive. Recto ejercicio de la autoridad y del poder te lleva a la paz social. Si trastocamos los principios de la paz social, del respeto a las leyes, a las normas, al recto ejercicio de la autoridad y del poder, entonces trastocamos la paz, la armonía entre el grupo de personas en donde estamos. Si vives en un condominio o en una privada y de repente la regla es que todo el mundo deposite la basura en tal lugar y no dices tú, no, yo aquí soy dueño y yo la voy a depositar allá, no acá. ¿Qué estás haciendo? Trastocando el recto ejercicio, trastocando la armonía, la convivencia, la paz social. Si inclusive te toca liderar y dices, porque tú eres jefe, tú sí puedes romper las reglas, pues estás trastocando la paz social. De la misma forma en tu empresa. Y en tu empresa te interesa que haya paz social, porque cuando no hay paz social, las preocupaciones de todos los integrantes de esa comunidad estarán centradas en otras cosas muy diferentes al objetivo compartido. Por eso creemos en la paz social, no solamente para que vivamos en paz en la ciudad donde vivimos, sino en la convivencia de sociedad que nos corresponde, familia, empresa y comunidad en donde estamos. Escuela de nuestros hijos, la colonia donde vivimos, el condominio industrial, si tenemos una industria en un condominio, en fin, cualquier convivencia entre personas, tiene que haber una paz social con estos elementos, que significa el respeto a las normas, a las leyes, pero en un sentido ético y de justicia, de esta justicia en donde hay, además de lo que a cada quien le corresponde, el cumplimiento de obligaciones contraídas y responsabilidades contraídas, y el recto ejercicio del que le toca la autoridad en el que le toque la autoridad. Porque muchas veces no solamente está en que tú tengas el recto ejercicio de la autoridad y del poder, sino que a los que les delegas la autoridad y el poder en las distintas áreas de tu empresa, también tienen que tener claro que ellos son factores para ejercer el poder para la paz social. Y además son responsables de ejercerlo. Y eso es bien importante, son responsables de ejercerlo. Si te nombran presidente del centro empresarial y no quieres ejercer el poder o la autoridad cuando la tengas que pues entonces estás pecando de omisión. Bueno, lo ves claro aquí, en tu empresa también. Tienes que ejercer la autoridad del poder. Y si no tienes ganas, nombra un gerente y dedícate a ser dueño. Pero si tú quieres dirigir tu empresa, tienes la responsabilidad de ejercer el poder y la autoridad, porque es un grupo social y ese grupo social tiene que tener una guía, un líder que inspire y que haga que la armonía se dé entre todos los miembros de esa comunidad. Por último, creemos en solidaridad y en subsidiariedad. Con eso voy a terminar. La columna vertebral de nuestras declaraciones de principios, nuestra declaración de principios. Hemos seleccionado estos porque consideramos que son como la columna vertebral. Podríamos reflexionar en cómo los podemos aplicar.
Pero el término de solidaridad lo pongo sobre la mesa. Lo vemos muy claro cuando hay una gran catástrofe o cuando Televisa nos pide que donemos para el Teletón. Y nos sacan unos anuncios muy bonitos en donde vemos niños que se han venido superando de un problema físico real. Y entonces sale en nosotros ese deseo y llaman a nosotros con esos anuncios para que brote en nosotros el deseo de ayudar, el de sentirnos humanos. También lo vemos claro cuando se muere alguien que es un ser querido de alguien muy cercano, o que tú lo conoces, o que tiene una gran tragedia. Inmediatamente quieres ir con la persona y demostrarle, hey, siento lo mismo que tú, estoy contigo, te reconozco como ser humano y sé que estás sufriendo y estoy contigo en este momento. Somos humanos, tú y yo. Eso es solidaridad. Y eso se ve claro en esos momentos. Pero no se ve tan claro en los términos de las relaciones laborales. Porque les pongo un ejemplo. El colaborador de ustedes, cada mañana, el más sencillo colaborador de ustedes, cada mañana, también se levanta igual que tú, a lo mejor un poquito más temprano, porque tiene que tomar el camión o irse en bicicleta. Pero se levanta igual que tú. Se baña si tiene las posibilidades de bañarse, suponiendo que las tiene. Se pone una camisa limpia igual que tú, se ve al espejo y va ilusionado a la empresa, así debe de ir, igual que tú. Y digo así debe de ir porque se supone que así tendría que ir y esa es tu responsabilidad, que se ilusione con tu sueño. Igual que tú, va a la empresa con la noble intención de dos cosas, de dos dimensiones. Llevar un dinerito a su casa, que todos los seres adultos necesitamos ser proveedores de algo. Pero también, igual que tú, va ilusionado en sentirse útil igual que tú al ir a trabajar esa mañana. Igual que tú. Un ser humano, igual que tú. Así como tú vas, te levantas, te bañas, te pones tu camisa muy bonita y te vas. Las mujeres se pintan, se ponen bonitas, se sienten bonitas para ir a trabajar, a realizarse en su función de proveeduría social, personal, familiar y en esa función de sentirte útil para algo, que estás haciendo algo que vale la pena. Esa es una responsabilidad tuya como líder de una empresa, que los colaboradores sientan eso mismo igual que tú. Esa es la verdadera solidaridad, pero que él sienta que también tú vas en esa misma función. Tú reconoces de él y él reconoce de ti. ¿Cuántos problemas no nos ahorraríamos si nuestros colaboradores supieran que es lícito que tú también lleves dinerito a tu casa? Que es lícito que cualquier miembro del equipo quiera realizarse y formar un patrimonio para su casa al mismo tiempo. Es normal. ¿Cuántos problemas no nos ahorraríamos si comprendiéramos que ellos quieren realizar eso y ellos comprendan que tú lo quieres realizar? Eso es solidaridad. El sentirnos humanos. ¿Cuántos problemas no nos ahorraríamos en las relaciones empresariales? Cuando vamos a hacer un negocio. ¿Cómo te llamas tú? Emanuel. Emanuel. Si Emanuel y yo vamos a hacer un negocio, Emanuel va a comprar un cañón, ese cañón, y yo le voy a vender ese cañón. Emanuel representa a su empresa. Probablemente es el director o el director de compras, él representa a su empresa. Todos los colaboradores de esa empresa confían que Manuel los va a representar en estas aspiraciones lícitas de que ganen un dinero con los instrumentos que van a comprar para que haya una utilidad, para que pueda ser repartida y para que cada quien se lleve un dinerito a su casa. Y él está representando a la empresa, a todos los colaboradores de esa empresa para comprar ese cañón. Por el otro lado estoy yo, que voy a vender el cañón. Y tengo 2, 3, 5 o 100 colaboradores en la empresa que confían que los estoy representando para venderlo adecuadamente. No porque sea mía la empresa lo voy a vender irresponsablemente al precio que me dé la gana. Porque ellos están confiando que yo voy a tomar las mejores decisiones para la propia empresa. Y yo hago, pues cuando te preparas para una junta, ¿qué es lo que haces? Pues te preparas, ¿no? Bueno, vamos a vender el cañón. ¿Cuál es el precio justo
para vender el cañón. Entonces haces tus cuentas, sacas tu fórmula y determinas que el precio justo son $500. Ya vas preparado para la junta. Él hizo lo propio y probablemente en su fórmula determinó 490. Estoy seguro que si somos gente decente, normal, vamos a llegar a números muy parecidos. ¿Verdad, Manuel? Que sí lo somos, ¿eh? Eso, muy bien. Gracias por considerarme así. Llegamos a la junta y Emanuel dice, yo llegué a 490, pero si le digo 490 me va a pedir 550, ¿no es cierto? Y yo digo, yo llegué a 500, pero si le digo 500 me va a ofrecer 400 y va a quedar en 450. Voy a salir raspado. No le digo 500, le voy a pedir 600 para que queden 500, ¿no es cierto? Y nos peleamos, nos levantamos, nos decimos que estamos locos. En grandes negociaciones, en problemas muy serios, se rompen las negociaciones, nos distanciamos las empresas. Tan sencillo que hubiera sido que Manuel y yo dijéramos, ¿cuál es la fórmula? Reconozco en ti, Emanuel, que tú tienes que tomar una decisión justa para tu empresa, que es lícito que ganes un dinero en la compra de esto, que compres al precio adecuado para que tu empresa se beneficie y tú reconozcas en mí que lo debo de vender a un valor justo para que quede un dinerito para que cada uno de los miembros de la empresa se realice. Si eso lo discutiéramos y los pusiéramos sobre la mesa, resolveríamos muchísimos problemas empresariales. ¿Y cuántos sociales no resolveríamos al reconocernos humanos? ¿Cuántos problemas con la comadre, con el compadre? ¿Cuántos problemas en la escuela de nuestros hijos? ¿Cuántos problemas en donde nos movemos no resolveríamos más rápidamente al reconocernos humanos? En donde tú y yo tenemos legítimas aspiraciones como seres humanos. Y si nos respetamos esas legítimas aspiraciones, lograremos ponernos más rápidamente de acuerdo. ¿Y cuántos problemas laborales no resolveríamos? Porque si es legítimo y él piensa que es normal, pues les puedes enseñar tus estados financieros sin miedo. Y ellos saben en las reglas claras que una parte de las utilidades de los estados financieros son para ellos. Y tú no tendrías ningún problema. Y ellos saben que otra parte son para ti, que te lo puedes llevar a tu casa. Y si eres suficientemente responsable, porque esa es tu misión, de ser empresario responsable, te llevarás solo lo suficiente para tu casa y el resto lo reinvertirás para asegurar el futuro para otras personas que vienen en las siguientes generaciones. Porque tu empresa no es solamente tu empresa es la empresa de todos tus colaboradores y como tú tomas las decisiones más importantes y trascendentes, es tu responsabilidad asegurar que haya empresa para todos durante mucho tiempo. No solamente para pagar las universidades de tus hijos y cuando te desocupes de tu pensión. Y después de mí, como decía aquel rey, el caos. Después de mí, que se acabe el mundo. La verdadera responsabilidad del empresario es poner empresa para muchas generaciones, para que asegure el sustento, la realización personal de todos los involucrados en la propia empresa. No solamente de tú y tu circunstancia. Sí, hermano. Una palabra que lo resume, se llama trascender, ¿no? Que sea que después de nosotros sigamos teniendo un impacto positivo en nuestra localidad, en nuestro país, en la tierra. Que tu empresa sea fuente de trascendencia, no solamente tuya, sino de todos los colaboradores, porque los colaboradores son tan humanos como tú y quieren trascender. Y entonces, si las decisiones se toman conceptualizando esto, se te facilita mucho. Si ellos entienden que tú quieres trascender y tú entiendes que ellos quieren trascender, entonces nos reconocemos como humanos y tomamos decisiones en conjunto comprendiéndonos unos a otros. Y si tú les repartes 10 y a ti te corresponden 100, ¿cuál es el problema? A ti te corresponden 100, pero ¿para qué te quieres llevar 1000? Si nomás te corresponden 100, pues porque yo soy el dueño. No, la empresa es de todos y hay que trascender. ¿Sí me explico? Y entonces resolverías mucho, sí. Ahí ayuda mucho lo que es la misión y visión de empresa, ¿no? Para que tengan muy claro los empleados hacia dónde va y cuál es la vocación y hacia dónde. Claro. Esas reglas, esas
esas palabras que tú les dices, yo te invito a esto. Y por supuesto, actuar en consecuencia, ¿no? Actuar en la consecuencia de la misión a los que los invitaste y en la visión hacia donde quieres llegar. Y que los subsidios son para manejar a las personas. Los utilizan los políticos para manejar a las personas. Y sí es cierto. Por ejemplo, todos los que estamos aquí podríamos pagar el precio de la tortilla, el precio normal. Casi todos los que estamos aquí en esta sala. Si el precio aquí en Hermosillo debe ser 13 o 14 pesos el kilo de tortilla, ¿o no? A nadie lo mandan a las tortillas. Hay unas tortillas que están en venta. En 20. En 20. Ándale. Yo considero, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de que podrías pagar el precio de 20. ¿Y por qué te tienen que regalar 6 pesos? A ti y a mí. O sea, si tú puedes, 20 pesos los puedes pagar. En tortillas sí. En otras cosas a lo mejor no podrías pagarlo y necesita otro ser subsidiario contigo. Pero a muchas personas mexicanas nos podrían cobrar algunos servicios al precio real. Y lo que nos dan, que es un bonche, dárselos a otros que verdaderamente no tienen para el transporte, para ir a comprar las tortillas. Y entonces nos están regalando cosas que no nos necesitamos. Sí, efectivamente el subsidio nunca puede ser general. Efectivamente el subsidio nunca puede ser permanente. Subsidiariedad significa darle al que no puede, solo lo que no puede mientras no pueda. Solo lo que no puede mientras no pueda. Si tú no puedes 20, te doy 20. ¿Por qué te tengo que dar 80? Si nada más no puedes 20. Los 80 los haces tú, ¿verdad? Cuando a un niño lo estamos enseñando a caminar, ¿cómo le hacemos? Somos subsidiarios con él, porque primero lo cargamos. Bueno, y luego quiere empezar a caminar y lo llevas de los 2 bracitos, las 2 manitas. Y luego le sueltas una manita y lo llevas de una manita. Y finalmente lo dejas que te agarre él un dedito y luego medio lo sueltas y vas por él. Le vas dando lo que no pueda mientras no pueda, pero solo lo que no pueda. ¿Por qué le tienes que dar todo? ¿Por qué de repente los que ya tienen 40 años lo siguen cargando aquí en los brazos? Porque muchas veces nos conviene que dependan de nosotros. Porque muchas veces te conviene seguirlo cargando en los brazos porque haces con él lo que quieras. Cuando el niño empieza a caminar, es un problema para la mamá y para el papá, ¿no? O sea, está ejerciendo su libertad y primero pues lo cuidas de que no se golpee, pero ahí se va para un lado. Mientras lo traes cargado, aquí lo tienes. ¿A cuántos políticos no les gustaría traernos cargados para aquí tenernos? La subsidiariedad es darle lo que no pueda, solo lo que no pueda, mientras no lo pueda hacer por sí mismo. Y en tu empresa igual, eso sí es subsidiariedad. Darle lo que no pueda, mientras no pueda, pero solo en la medida que no pueda. Si lo puede hacer por sí mismo, lo tiene que hacer por sí mismo. Y si está aprendiendo, pues le vas a ir dando la oportunidad de que lo vaya haciendo y mientras no puede le haces el complemento. Pero no, muchas veces, primero no les damos chamba a los que no saben, porque están jóvenes y nos van a estorbar. Entonces no les damos chamba. Luego cuando les damos chamba, pues no queremos que hagan muchas cosas porque vamos a tardar mucho en enseñarlos. Entonces mejor lo hacemos nosotros. Entonces, ¿cuándo van a aprender? Entonces preferimos a lo mejor que hagan cosas pues rutinarias. Aunque pudieran hacer más, preferimos hacerlo nosotros. Y aquí los queremos traer cargando a los colaboradores, ¿o no es cierto? Bueno, algunos, aquí en Hermosillo yo creo que no. Pero en algunas partes me he encontrado que sí queremos irlos cargando. Y entonces la empresa la traemos aquí nosotros. Y luego decimos, ¿por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo aprovechar oportunidades en el mercado? Es que no tengo buenos colaboradores. Pues ¿cuándo los hiciste, amigo? Les diste solo lo que no podían, mientras no podían porque la subsidiariedad es temporal, o les diste todo para que no pudieran. Y es más fácil darles todo para que no puedan. Es más,
muchas veces para sentirnos que nosotros somos muy salsas, queremos hacerlo todo. Pero entonces tenemos gente chiquita y nosotros nos quedamos chiquitos. Porque ¿qué tanto te puedes desarrollar tú solo? Porque no puedes vivir solo, aislado. No puedes hacer una empresa solo. Entonces tienes que hacer subsidiariamente un equipo de trabajo para que juntos vayan creciendo. Ese es verdaderamente el amor a la persona. La subsidiariedad es amar a las personas que están junto contigo y que te toca liderar. Darles lo que no puedan, porque es tu obligación si tú sí lo puedes hacer, pero solo en lo que no puedan. Y todos estos conceptos que he platicado hasta hoy es para buscar el bien común. En Coparmex hablamos mucho del bien común. Y el bien común no es la suma de los bienes individuales de cada uno de los que estamos aquí. El bien común es lo que pretendemos en Coparmex, por eso participamos en política. Es esa plataforma, esa serie de condiciones para que cada persona en ese grupo social pueda hacer lo mejor de sí mismo si esa es su voluntad. Pueda expresarse y brillar lo mejor de sí mismo si ese es en el ejercicio de su libertad. Lo vemos claro cuando tenemos hijos y entonces tú sueñas como papá y dices, yo le quiero dar a mi hijo todo lo que yo pueda darle y quitarle los obstáculos que pueda tener para que sea lo mejor de sí mismo. Lo que él quiera hacer, si él quiere ser astronauta, que pueda llegar a ser astronauta, ¿verdad? Lo vemos así, o sea, que él brille todo lo que él pueda brillar. Pues en tu empresa también, en tu sociedad también, que existan las condiciones para que todo aquel que quiera pueda brillar por sí mismo al máximo esplendor que él pueda. Y eso lo vemos muy claro con nuestros colaboradores también. Tenemos que darles las condiciones para que ellos puedan brillar por sí mismos mientras quieran brillar y hasta donde quieran brillar. Entonces, generar un ambiente de paz social, generar un ambiente de respeto de la dignidad de las personas, generar un ambiente de creatividad, de libertad y de responsabilidad para que puedan brillar, todo lo que puedan brillar las personas que colaboran contigo. Y tú puedas brillar todo lo que puedas brillar. Y que no haya obstáculos de chismes, de reglas injustas, de políticas que no van para que las personas se puedan desarrollar y cumplir esos dos objetivos que tienen al ponerse la camisa limpia y verse al espejo e irse a tu empresa, a la tuya, a donde tú los invitaste a colaborar, en donde tú los estás invitando todos los días, no solamente para pagarles una cantidad de dinero, porque esa voluntad, esa aspiración de ser humano, de crecer, no se compra con un salario. Y cuando lo entendemos, entonces podemos tener grandes empresas que puedan trascender verdaderamente en la comunidad donde estamos. Por eso la Coparmex participa en política, porque quiere influir, ya me fui, porque quiere influir con estos principios, quiere influir en ese bien común en la comunidad donde estamos. Luego de repente a los políticos les llama mucho la atención por qué los empresarios de la Coparmex sobre un problema nacional opinan lo mismo en Hermosillo, en Tijuana, en Tampico, en Mérida o en Veracruz o en Tapachula, Chiapas. Y dicen, ¿cómo está? A ver, ¿cómo se ponen de acuerdo los presidentes de Coparmex para que sobre un problema opinen lo mismo? Pues porque lo pasamos por este crisol. Lo que tenemos que infundir es crisol, inclusive en nuestras propias empresas. Si nuestros hijos no tienen crisol, si nuestros amigos no tienen crisol, si nuestros colaboradores no tienen crisol, si nuestra sociedad donde vivimos no tiene crisol, hacen de ellos, hacen de nosotros las circunstancias lo que quieren. Y somos veletas, nos acomodamos conforme nos lleve el viento. Pero con un crisol no nos mueve nadie del sueño, de lo que pretendemos hacer. Y nuestro sueño en Coparmex es el bien común. Por eso tenemos un crisol para llevar las comunidades en donde estamos, las empresas que tenemos, hacia el bien común, para que las personas sean lo mejor de sí mismos, tengan las oportunidades de ser lo mejor de sí mismos si las personas quieren, en el ejercicio de su libertad. Todo esto
la Coparmex lo quiere representando, sirviendo, formando y comunicando para estar unidos, para defender, para proponer y para participar en las distintas comunidades. Distintas iniciativas ha tenido la Coparmex a lo largo de sus años. Desde la creación del Consejo Nacional Agropecuario, la privatización del ejido y de la banca, la autonomía del Banco de México, algunas de estas, pues desde los que se acordarán, desde las campañas de 1988, hizo la Coparmex y el resto de los organismos privados, las propuestas del sector privado, que poco a poco se fueron tomando. Y que después nos sucedió un fenómeno muy especial. Cuando ganó Fox dijimos, ya, ahora sí ya todo se va a resolver. Y abandonamos un poco la lucha de marcar dónde teníamos que marcar para construir para el bien común. De repente, si llega alguien como nosotros, decimos, bueno, pues ya se resolvió solito. Y no, tenemos que seguir acompañando para señalar, porque no solamente apoyar significa decirles que sí, cuando hay que decirles que sí. Apoyar también significa decirles que no, ¿verdad? Para construir para el bien común. Estamos organizados, somos 65 centros empresariales en todo el país, estamos organizados en 10 federaciones. Ustedes son la Federación Noroeste, donde Óscar Cuellar es el presidente, y pertenecen a esta federación los centros empresariales de Sonora y Baja California. A mí me toca presidir la Federación Pacífico Norte, en donde son los centros empresariales de Sinaloa y Baja California Sur. Y así tenemos distintas representaciones. Cuando una comunidad empresarial es muy pequeñita y no puede por sí misma organizarse, hacemos una representación. Si una comunidad es pequeñita y un poco más grande, pero no puede todavía por sí misma, estamos con una delegación. Una delegación o una representación tiene que ser subsidiada por un centro empresarial. Y si es subsidiado, entonces es temporal. Se le da solo lo que no puede mientras no pueda. Y se busca que pueda, porque ese es otro de los temas de la subsidiariedad. Es tu responsabilidad que aprenda para que pueda. Entonces, creo que aquí tenemos, Lupita, aquí en Sonora tenemos una delegación, ¿verdad? La delegación Guaymas que depende de nosotros. Subsidiariamente. Y, muy bien. Sí, hay que irlos preparando para que puedan. El centro empresarial. Aquí hay centro empresarial en Navojoa, Obregón, Hermosillo, y también hay representación en San Luis Río Colorado. No, hay una representación en Peñasco. Peñasco. Pero depende de Mexicali por cercanía. Y están unidos en la federación con Mexicali, con Ensenada y Tijuana, ¿verdad? Esos son los puntos en donde estamos en todo el país. 82 años siendo vehículo de la agenda empresarial, y nuestra fuerza son dos cosas. Nuestra fuerza es nuestra libertad, nuestra fuerza es nuestra independencia. Nadie nos obliga a estar aquí juntos. Solo probablemente el compromiso del amigo que ahora preside, que dice, pues no seas, ven, ayúdame. Pero nadie nos obliga más que nuestra palabra empeñada, nuestro honor empeñado. Y además tenemos la gran fuerza de la participación. Pero la participación activa no de los que están allá en el Consejo Nacional, de ustedes aquí. Esa es nuestra fuerza y eso es lo que necesitamos. Que los consejeros y socios de los centros empresariales participen activamente en la búsqueda del bien común de Hermosillo, de lo que te corresponde. Eso es lo que nos da fuerza. Y si lo juntas dos, participación y libertad, independencia, puedes construir pues muchísimas más cosas de manera independiente que otros no lo pueden hacer. Pero eso es lo que nos caracteriza.